Bien, nos quedó pendiente la semana pasada un par de diapositivas del tema anterior, que es una relación de equivalencia con la que ya habíamos estado trabajando al principio como un ejemplo de relación. Era esta relación definida dado un entero x no nulo. Definimos la relación de equivalencia, decimos que dos enteros están relacionados y z están en la relación, si solo si el resto de dividir y por x da lo mismo que el resto de dividir y por z por x. Si sus restos dan lo mismo. ¿Se acuerdan? Que nos quedaban clases de equivalencia y demás. Bueno, también vimos la semana pasada que si el resto de dividir y por x es lo mismo que el resto de dividir z por x, entonces cuando resto z menos i, el x resulta un divisor de esa resta. Y eso es, si quieren, para ir repasando y que no sea todo tan abstracto, si yo divido i por x, si divido i por x, me queda por el algoritmo de la división que i es q por x más un resto. A este q lo voy a llamar q1 por ahora, y el resto es el resto de hacer la división de i por x. Y ese resto era un numerito, estoy repasando un poco, que podía ser 0, pero tenía que ser siempre menor que el valor absoluto de x. Estoy dividiendo por x y el resto es eso. Bien, acá aparece una i, pero es q1. Y hacia z lo divido por x, me va a dar q2 por x, más otro resto, que es el resto de dividir z por x. Y estoy suponiendo que el resto de dividir z por x y el resto de dividir y por x es el mismo. Por lo tanto, si yo resto z menos i, nos queda q2 por x menos q1 por x, ¿sí? Resté esta columna, más rx de z menos ri de z. Como estoy suponiendo que estos dos son iguales, este número menos este me da 0, y acá lo que me queda es, sacando el x de factor común, q2 menos q1 por x. Es decir, que z menos i es un múltiplo de x. Entonces el x divide a z menos i. Y de la misma manera, retrocediendo estos pasos, uno puede partir de que x divide a z menos i y llegar a que los restos son los mismos. ¿Sí? Entonces eso para que nos quede como un teorema para el machete que está permitido en el examen parcial. ¿Sí? Aprovecho a decirles a todos, por si alguno no se enteró, en el examen parcial se puede tener una hoja tamaño A4, escrita a mano, no puede ser fotocopia, ni impresión, ni nada, propia de cada uno, de un lado, con todo lo que ustedes quieran recordarse para el día del examen. ¿Sí? ¿El 17? El 10 o el 17, todavía no está firme. Está lindo el 17. Entonces van a poder tener eso. Este es uno de los teoremas que pueden anotarse para utilizar al hacer los ejercicios. ¿Sí? Bien. Entonces vimos que esta Rx es una relación de equivalencia con algunos ejemplos y que tiene módulo de X clases de equivalencia. No sé si se acordaban que cuando X era, por ejemplo, 4, hola, nosotros poníamos la clase de equivalencia del 0, eran todos los números que estaban relacionados con el 0 con esta relación de equivalencia. Estaba el 0, son los números que tienen ¿qué resto cuando los divido por 4? 0 dividido 4 tiene resto 0, porque me da 0 por 4. Entonces, ¿qué otro número tiene resto 0 cuando lo divido por 4? El 4, otro más, el 8, el 12, es decir, todos los múltiplos de 4, 16, y pueden ser más o menos, más o menos, más, y así. Tenemos todos los enteros que son múltiplos de 4. Y si miro la clase de equivalencia del 1,
Son todos los enteros que cuando los divido por 4 me da resto 1. Por ejemplo, el 1. ¿Y el que sigue? El 5. Y 5 más 4, 9. Y 9 más 4, 13. Y así sí. Pero el menos 5 no. Porque si hago menos 5 y lo quiero dividir por 4, uno podría decir que eso es menos 1 por 4 menos 1. Pero el resto sería menos 1, y el resto tiene que ser positivo. Entonces tendría que hacer acá menos 2 por 4, que es menos 8 más 3. ¿Ven? El menos 5 tiene resto 3. Yo sé que esto es confuso, los negativos es confuso, pero cuando hagan los ejercicios de la práctica van a terminar de entender. Por lo tanto, el menos 5 no. El que sí va a entrar es el menos 3. Porque si escribo menos 3, es menos 1 por 4, eso es menos 4 más 1, ¿ven? Está difícil. Porque estamos con los enteros, si pienso en los positivos es más fácil. Pero se ve en esta fórmula que el menos 3, si lo quiero escribir como algo por 4 más un resto, y que ese resto sea positivo, no puedo poner 0 por 4, menos 2 por 4, porque me paso. Tiene que ser menos 1 por 4 más 1. Bien, ya con un poquito de práctica. El otro que sigue acá va a ser, todos están separados por 4. Fíjense que vamos a escribirlo mejor a esto. Perdón. Para que sea más claro. Acá voy a poner el menos 3. Y si, fíjense que entre 1 y 5, ¿cuál es la diferencia? 4. Entre 5 y 9, 4. Entre 9 y 13, 4. Cada vez que me muevo 4, el resto de la división me va a dar lo mismo. Entonces, acá después del menos 3, ¿qué vendrá? El menos 7. Y acá el menos 11. Y así puntos suspensivos para atrás y para adelante. Cuando escriba la clase de equivalencia del 2, voy a tener el 2, el 6, el 6 más 4, 10, 10 más 4, 14, y así puntos suspensivos. Y para atrás, menos 2, en este caso dan lo mismo, menos 6, menos 10, puntos suspensivos. ¿Estamos? Hace falta entender un poquito más esta idea del resto de la división, para los negativos sobre todo. Cuando son positivos creo que no hay confusión. Y me falta la clase de equivalencia del 3. En la clase de equivalencia del 3 tengo el 3, y después voy sumando 4. Más 4, 7, más 4, 11, más 4, 15, y así. Y para atrás, 3 menos 4 menos 1, menos 4 menos 5, y así para atrás. ¿Está bien? Y si quiero hacer la clase de equivalencia del 4, ¿qué va a pasar? Me va a dar, claro, el 4, y después todo lo que están relacionados con el 4, que son los mismos que están relacionados con el 0. O sea que la clase de equivalencia del 4 es la misma que la del 0. Y la del 5 es la misma que la de... la misma que la del 1, y la del 6 es la misma que la del 2, y la del 3 es la misma que la del 7, y así sigo. Entonces, ¿cuántas clases de equivalencia hay? 4. Aunque terminan en 3, hay 4 porque empezamos en 0. Bien, entonces lo que está diciendo esta oración es que Rx es una relación de equivalencia en los enteros que tiene valor absoluto de X clases de equivalencia. Y es valor absoluto porque podría ser negativo. No vamos a ser tan malditos de ponerle números negativos, agregándole dificultad estúpida, digamos. Hay dificultades conceptuales, cosas importantes que aprender, y hay dificultades que son solamente ponerte palos en la rueda. No hacemos eso, poner palos en la rueda. Así que no estén pensando que los queremos sonar. Nosotros lo que más queremos es que todos ustedes aprueben, aprendan y aprueben los exámenes. Así que no estén pensando así, relájense y traten de aprender lo importante. Bien. Entonces, en lugar de escribir esta fórmula de acá, que Y y Z están relacionados con la relación X, se dice que se escribe de esta manera.
Esta es una manera de decir que I está relacionado con Z a través de esta relación que definimos en esta diapositiva. El mod X quiere decir que Y y Z tienen el mismo resto cuando hago la división por X. ¿Okay? Escribo Y, congruente, esas tres rayitas se lee congruente, X, Y congruente a Z, mod X. Módulo, también se puede leer módulo X. Quiere decir, Y es congruente, y esto se llaman congruencias módulo. Y si estamos apurados, o si sabemos en qué contexto estamos, la palabra mod directamente ni se escribe. Si estamos hablando, si está claro que estamos hablando de números enteros y demás. Ante la duda, uno pone mod, se puede hacer un sellito, mod. Y por lo que acabamos de ver acá arriba, decir que son congruentes es decir que los restos son los mismos, por lo tanto esto es lo mismo que esto y que esto. Y es lo mismo que decir que el X divide a la resta. ¿Sí? Entonces, dos números son congruentes módulo X si la resta es múltiplo de X. Eso lo voy a escribir acá en palabras para que nos quede. Y congruente con Z módulo X, si y solo si Y menos Z es múltiplo de X. La definición es que los restos son los mismos, y esto es lo que se llama una caracterización. Es lo mismo decir una o la otra, y una puede ser más útil que la otra en distintas circunstancias. Puse I menos Z en vez de Z menos I como estaba ahí, pero es lo mismo si uno es múltiplo, el otro también. Vamos a dejarlo para que quede igual. ¿Vamos bien? Bien, y ahora esta es importante, esta clase es de equivalencia, y esto se llama congruencia por lo siguiente. Si yo tengo que S es el resto de la división de Y por X, eso quiere decir que el Y pertenece a la clase de equivalencia de S. Porque imagínense que S es 0, y entonces el I es el 4, el 8, cualquiera de esos. ¿Sí? Este se va a llamar el representante de la clase de equivalencia, el S. Y si el T es el resto de la división de Z por X, a ver si lo podemos pensar en abstracto, porque me parece que estoy haciendo el lío. Acá estoy diciendo que T es el resto de la división de Z por X. Si hago la división de T por X, ¿cuál es el resto? El mismo T. Es un poco abstracta esta pregunta, sobre todo porque no escribí nada, lo estoy haciendo en el aire, ¿no? Pero fíjense, yo sé que Z es un cierto Q por X más un resto que es T. Ese es el resto de la división de X de Z por X. ¿Está bien? Para que esto sea el resto, ese numerito T tiene que ser un número entre 0 y menor estricto que, bueno, el valor absoluto de X. No puede ser X ni 0, para que sea único. Y entonces, si yo quiero dividir T por X, quiero rellenar acá y acá. Si yo pusiera acá 1, por ejemplo, acá me quedaría T menos X, y ese número me va a dar negativo, porque el T es o positivo, pero más grande que lo que puede ser el resto. Entonces la única forma que yo puedo escribir el T es como 0 por X más T. O pregunto, ¿es cierta esta igualdad? Sí. Esta igualdad es cierta, y como este T es un numerito entre 0 y el número X por el que estoy dividiendo, resulta que es el único resto posible. El teorema del algoritmo de la división nos decía eso. ¿Sí? Podemos pensar así, el T lo estoy dividiendo por X, y el T es más chico que X. Pensemos números positivos para entender. T es más chico que X, por lo tanto, si lo quiero dividir me da 0, y el resto me da T. Por lo tanto, el X es
El t es 0 por x más t. Entonces, t y z están en la misma clase de equivalencia, t y z, y s y I también están en la misma clase de equivalencia. Fíjense estas propiedades. La propiedad 1 dice que el resto de hacer I más Z dividido X es lo mismo que el resto de hacer S más T dividido X. Lo que me está diciendo es que I más Z pertenece a la misma clase de equivalencia que S más T. Entonces, si yo sumo dos números que están en distintas clases de equivalencia, me da lo mismo que sumar los representantes de la clase de equivalencia. Esta manera de estar escrito acá es un poco confusa. Lo mismo pasa para la resta y el producto. Lo voy a escribir de otra forma. Porque me confundí hasta yo. Esto quiere decir lo siguiente. Supongamos que tengo un I1 que es congruente con I2 módulo X. Y un Z1 congruente con Z2 módulo X. El X está fijo, 4. Entonces, de acá saco tres cosas. Si sumo I1 más Z1, es lo mismo que hacer I2 más Z2. No me va a dar el mismo número, pero van a ser congruentes módulo X. Entonces, si tomo un elemento de una clase de equivalencia y otro de otra clase de equivalencia y lo sumo y me fijo en la clase de equivalencia, me da lo mismo con cualquier elección que yo hubiera hecho. Eso es lo que me está diciendo. Si los resto también, si hago I1 menos Z1, eso es congruente con I2 menos Z2. Dan distintos números, pero siempre el resto de la división por X va a dar lo mismo. Y si los multiplico también. Entonces, yo creo que esto es lo que está dicho acá arriba, pero acá está dicho de una manera un poquito más difícil. Les voy a dejar a ustedes para que intenten demostrar esto, para que empecemos con el tema nuevo de hoy. Entonces, si están un poquito perdidos con esto de la división y el resto, no hay problema porque vamos a empezar ahora con algo que es un poquito nuevo y entonces, me perdí porque lo de la clase pasada no me hice tiempo a leerlo y estar hoy un poquito más despierto con este tema. Entonces no hay problema. Empezamos un tema nuevo, van a volver a entrar en pista. Salimos de boxes y entramos a pista. Y vamos a hablar de algo que seguro vieron en la primaria, que es el máximo común divisor. Ahí es acá, esto mal. Máximo. Faltó cambiar el título de la transparencia, de la presentación. ¿En qué sección del libro estaría eso? Eso está bien. Eso está chequeado. Lo que estaba mal, me faltó es cambiar el título. Las secciones son esas. Bien, buena pregunta. Porque y si no buscan en los índices, eso máximo común divisor va a aparecer bien. Pero está chequeado. Bien, entonces vamos con la definición. Todos saben ustedes lo que es el máximo común divisor de los números. La palabra casi que les dice todo. Es el máximo de los divisores comunes de dos números. De manera matemática, dice, si X y Y están en Z, y X o Y, uno de los dos, no es nulo, ahora vamos a explicar por qué, el máximo común divisor entre X e Y, que se denota así, esta es una cosa que para mí fue rara cuando aprendí esto en matemática. Si pongo entre paréntesis dos números y los separo con 2 puntos, quiere decir que eso simboliza el máximo común divisor de esos dos números. ¿Les parece raro o no? Sí, bien. ¿El mínimo común múltiplo? No sé, no entra en este curso. Ese es en otro curso.
Ustedes seguro que lo escribían como MCD X, Y. ¿Sí? Bien, pueden usar esa notación también, pero tienen que entender la otra porque es la que usamos en este curso. En inglés se escribe GCD X, Y. Greatest Common Divisor. Entonces, es el mayor de los divisores comunes de X y de Y. ¿Qué dice la diapositiva que sigue? Veamos. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Me gusta escribir esto porque me da un poco de contexto. Usamos la notación de conjuntos y usamos ese símbolo máximo. Dice, tomás los divisores de X, que es un conjunto. Seguro que los divisores de X tiene al 1, al menos 1, al X y al menos X. Y tiene otras cosas. ¿O no? Y después tengo los divisores de Y, que son 1, menos 1, Y, menos Y, y otros más. Quiero el máximo de la intersección de esos dos conjuntos. Esos son los divisores comunes, la intersección de los conjuntos. Si voy a tomar el máximo, fíjense que todos los elementos de esos conjuntos están de a pares. Si está el 1 está el menos 1, si está el X está el menos X, si está el 8 está el menos 8. Entonces, si voy a tomar el máximo, ¿cómo va a ser ese máximo? Va a ser mayor que 0 y va a ser mayor o igual que 1, porque siempre va a estar el 1. Entonces eso ya está. El máximo divisor común máximo común divisor, es siempre mayor o igual que 1. Teorema, bien, acabamos de probar un teorema en el aire. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, si yo escribo los divisores de 0? A ver si se acuerdan, ¿cuáles son los divisores de 0? Son todos los enteros excepto el 0. Entonces, si el X y el Y fueran los dos nulos, los divisores de X son todos los enteros menos el 0, los divisores de Y son todos los enteros menos el 0, ¿y el máximo cuál es? No hay uno más grande que todos, no hay un entero más grande que todos los enteros. Entonces no hay. Por eso en la definición dice, o X es menor que 0, o Y menor que distinto, perdón, uno de los dos tiene que ser distinto de 0. Pueden ser los dos, pero uno de los dos distinto de 0. Por eso esa hipótesis va a garantizar que exista el más grande, porque ya uno de los dos conjuntos va a ser finito, va a terminar, y entonces ahí va a estar el más grande. ¿Hacemos algunos ejemplos? Entonces una observación, ahí arriba volví a escribir la definición, x2.y, 2 puntos y es el mayor de los divisores comunes de x e y d, que es el divisor común máximo, vamos a ponerlo acá, x2.y, 2 puntos es en santafesino, 2 puntos. Y fíjense que acá puse divisores positivos, miro, ¿para qué voy a mirar los negativos? Es el máximo de la intersección de dos conjuntos. Los divisores de X, el 12, ¿cuáles son los divisores de X? Los positivos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. ¡Fua! Un montón tiene. ¿Los vieron? ¿Los hice todos mentalmente? ¿Me faltó alguno? El 5 no, el 6, el 1, 2, 3, 4, el 5 no, el 7 no. Y ya los otros son más grandes que la mitad, el 8 no puede ser, porque es más grande que la mitad de 12, ¿lo ven a eso? Intersección. Ahora voy con el 18. El 1 siempre, el 2 sí, el 3 también, el 4 no, el 5 tampoco, el 6 sí, el 7 tampoco, el 8 tampoco, el 9 sí, y después todos los otros son más grandes que la mitad, no pueden ser divisores. 18. Ahora entonces tomo la intersección. 1, 2, 3, el 4 no, el 6 sí, el 12 no, 18. No, el 18 no, qué bruto. ¿Hasta ahí? Entonces el máximo común divisor es 6. Es divisor de 12, es divisor de 18, perfecto. Y así podemos ir viendo otros ejemplos. A ver.
¿Cuál será el máximo común divisor de 12 y menos 18? Vamos a hacer una cosa. No tengo ganas de escribir. Muy lunes. Claro, le cambié el signo al 18. Los divisores de menos 18 son los mismos que los de 18. Por lo tanto, no interesa el signo. Me dio lo mismo. ¿Está bien? Si ahora tengo menos 30 y menos 25, entonces tengo el máximo, perdón, de la intersección. Divisores del menos 30. 1, el 2, el 3, el 4, no. El 5 sí, el 6 también, 7 no, 8 no, 9 no, 10 sí, 11 no, 12 no, 13, 14, 15. Ya llegué a la mitad, 30. ¿Vamos bien? Ya vamos a ver una técnica dentro de un ratito. Hermosa. Pero es para entender el concepto. Los de 25. 1, el 2 no, 3 no, 4 no, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, ya está, 25. Entonces el máximo común divisor es el máximo de 1, 5. Son los que están en común, 5. Bien, seguro que ustedes en la primaria aprendieron a hacer esas factorizaciones, que no sé si yo digo, pero a lo mejor no. Uno dice 30, empiezo por los números más chicos. ¿Lo puedo dividir por 2? Sí, lo divido por 2. 15. ¿Lo puedo dividir por 2? No, paso al 3. ¿Puedo dividir por 3? Sí, 3. 5. ¿El 5 lo puedo dividir por 3? No. ¿Por 4 no? ¿Por 5 sí? 5, 1. Listo. Entonces escribí el 30 como 2 por 3 por 5. Y de ahí hago todas las combinaciones y tengo todos los divisores. Y eso es lo que se llama la factorización en primos de 30, que es el tema del miércoles. Bien. Así que no la vamos a usar ahora. ¿Cuál es el máximo común divisor de 1 y 18? ¿Lo podemos hacer mentalmente? 1. Porque los divisores positivos de 1 son solo el 1 y el 1 está listo. No hay mucho más que pensar. ¿Y cuál es el máximo común divisor de 30 y 0? 30, muy bien. Porque 30 es el máximo del 30 y del 0 son todos, excepto el 0. Y de estos dos, habría que hacerlo. Puede ser, los del 30 los tenía, ¿no? El máximo de la intersección. Lo del 30 era el 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. ¿Está bien? ¿Y los del 71? 1 y 71. Si se acuerdan de las tablas, el 71 no aparecía en ninguno de los números de la tabla. Por lo tanto, el máximo común divisor es el 1. Cuando el máximo común divisor entre los números sea 1, lo vamos a llamar a esos dos números que son coprimos. Son como si fueran primos, pero no lo son, entre sí. Bueno, me cansé. Vamos. No me salía ese, por eso no me animo. Entonces, propiedades que podemos deducir, que podríamos probar en abstracto, pero las vamos a obviar, son estas. El máximo común divisor de x e y es lo mismo que el de y y x, y puedo cambiar los signos de cualquiera, menos x, y, menos x, menos y. A fin de cuentas, es lo mismo que mirar el máximo común divisor de los números con valor absoluto. ¿Está bien? De los números miro lo positivo y ahí trabajo. Segunda propiedad. Si tomo el máximo común divisor entre un número cualquiera y 1, me da 1. Lo vimos en ese ejemplo. Tercera. Si tomo el máximo común divisor entre x y 0, me da el x, pero si es negativo no. Entonces me da el valor absoluto de x. Hoy el ejemplo que teníamos, que era justo era negativo. No, era 30 y 0. Si hubiera puesto acá menos 30, no, con el 0, claro, si hubiera puesto menos 30 y 0, me daba también 30. Ahí. Y el máximo común divisor es siempre
mayor o igual que 1, como se dio cuenta Uma al principio, o no, que me hiciste cara que era mayor o igual que 1. Yo estaba queriendo decir mayor que 0 y dijo mayor o igual que 1. Y siempre el máximo común divisor es más chico que el valor absoluto de los... No. Si vibra la mesa... Ah, ¿qué pasó? Está prendido. Bien. Y acá dice que el máximo común divisor de x y de y es menor o igual que el valor absoluto de x. ¿Por qué es cierto eso? Porque es un divisor. Porque esa es una cosa que no nos tenemos que olvidar. Si bien la definición es como medio compleja, no hay que olvidarse que una de las propiedades fundamentales es que este número, al ser el máximo común divisor de x y de y, es divisor de x y también es divisor de y. Y cuando los mirábamos en valor absoluto, o sea, la parte positiva, eran siempre menores o iguales. ¿Está bien? ¡Ah! Siempre ando con mi HDMI. Por las dudas, a ver si es eso. Ajá, lo amenacé con apagarlo y empezó. Bien. Seguimos. Un ratito más. Ya hacemos la pausa. Entonces, siempre el máximo común divisor, vamos a escribir acá, para no olvidarnos, divide a x y también divide a y, porque es un divisor común. Por lo tanto, es menor o igual. Y la última dice que si x divide a y, entonces el máximo común divisor es el valor absoluto de x. Si yo tomo el 6 y el 30, el 6 es el máximo divisor de 6. Y como divide a 30 es el máximo común divisor. ¿Tá? Se puede pensar bastante. Entonces, si tengo uno de los dos es un divisor del otro, o si el más grande es múltiplo del otro, el divisor es, con valor absoluto, el máximo común divisor. Están todas las cuentas escritas.
Esta es otra forma de escribir la definición. Fíjense, el máximo común divisor, lo llamo D para escribir un poquito menos, es el único número D que cumple lo siguiente. Divide a X y divide a Y, porque es divisor común. Es positivo, no sé si hace falta escribir esta línea, y dice lo siguiente: si tomo cualquier entero que sea divisor de X y divisor de Y, entonces tiene que ser menor o igual que el D. ¿Por qué? Porque es el máximo el D. Entonces, cualquier divisor que tome es menor o igual que ese, si hay uno que sea. Entonces, es otra manera de escribir, pero está bueno tenerlas escritas así porque uno las puede usar como, dice, bueno, si es el divisor cumple esto, a ver, y si tengo un número que cumple estas tres cosas, entonces es el máximo común divisor. Y hay otro resultado que es, fíjense que es todo lo mismo, la diferencia es esta de acá. Que dice lo siguiente: si tengo la diferencia está acá, si D es el máximo común divisor, quiere decir que divide a X, divide a Y, es positivo, y cualquier otro divisor es divisor de D. No solamente es menor o igual, sino que va a tener que ser un divisor. Cualquier divisor común es divisor de D. Esto ya es un teorema, es un poquito más fuerte, no me está diciendo que es menor o igual, me está diciendo que necesariamente lo divide. Vamos a mirar un poquito los ejemplos de recién y volvemos. No vamos a usar hoy por lo menos este teorema, así que no importa si los abruma un poquito, pero les quiero comentar porque es una propiedad importante. A ver, los ejemplos que teníamos. Fíjense, los divisores comunes de 12 y 18 son todos estos números, 1, 2, 3 y 6. Es cierto que son todos menores o iguales que el 6. Pero es cierto que también son divisores del 6. ¿Ven? Eso es como una especie de casualidad, parece. ¿Por qué van a ser divisores del 6? Si uno eran divisores del 18 y otros del 12. Que sean divisores del 6 es una observación. La pucha, alguien se dio cuenta y después dijo, esto vale siempre, no importa el tamaño de los números, no importa si tienen 25 dígitos o 3. Fíjense acá, este es el mismo ejemplo de hoy. 30 y 25, los divisores comunes me quedaron solo el 1 y el 5, los dos son divisores del 5. Bueno, acá ya los ejemplos de esto eran más sencillos, pero cualquier ejemplo que ustedes se imaginen, los divisores comunes de estos dos era el 1, que divide a sí mismo. A ver, vamos a hacer este, ya que estamos. Divisores, perdón, esto es el máximo de los divisores comunes. Entonces vamos a tomar los del 32, son 1, 2, 4, 8 por 4, 32, 16, 32. Está bien, el 32 es 2 a la quinta. Entonces los divisores son 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, y 2 a la cuarta, y 2 a la quinta. Y el 81 es 9 por 9, y 9 es 3 por 3, o sea, es 3 a la cuarta. Los divisores van a ser 1, 3, 9, 9 por 9, 81. No, 9 por 3, 27 me faltó. Sí, los divisores están de a pares también, no sé si eso lo ven. El 32 por 1 es 32, 16 por 2 es 32, y 8 por 4, 32. Y acá también, 1 por 9 por 81, 3 por 27 y 9 por 9. El 9 es autosuficiente. Bueno, los divisores comunes acá, lamentablemente, solo el 1. Así que no puedo mostrarles ahí esa propiedad. Entonces estábamos en esta propiedad que cualquier divisor común no solo es menor o igual, sino que es divisor del máximo común divisor. Pero quedémonos con esto, que es como la definición. Y acá son herramientas, este teorema se lo tienen que poner también en el machete porque es una herramienta para resolver ejercicios típicos de parcial. Vamos a hacer una cosa, voy a escribir en el pizarrón la definición esa. Máximo común divisor de X y es el único número
entero que cumple, vamos a poner estas dos, que divide, ¿qué era? Divide a X y divide a Y. Este es 1, y la 3 de ahí, vamos a ponerle 3. Y C divide a X, y C divide a Y, entonces C es menor o igual que D, porque D es el más grande de todos. Como Brasil. Más grande del mundo. Bien. Entonces escribí abreviado la 1 y la 3. Fíjense lo que dice el teorema la parte 1, vamos a demostrarla, porque es como para entender la idea. Dice que el máximo común divisor de X y de Y es lo mismo que si el máximo común divisor de X y si ahí le resto X. Entonces veamos. El máximo común divisor de X y Y es un número que divide a X y divide a Y. ¿Está bien? Voy a usar eso hasta acá. Por lo tanto, el máximo común divisor, este número, divide a X y también divide a Y menos X. Lo hago aparte. A ver, tengo un número que divide a X y un número que divide a Y. Por lo tanto, ese número X es un Q1 por X, porque lo divide, y es un Q2 por Y. Perdón, todo mal. El D es el que divide. O sea, X es múltiplo de D, Y es múltiplo de D. ¿Se acuerdan? ¿Viste que, ¿se acuerdan? Yo les decía, decir D divide a X es lo mismo que decir X es múltiplo de D. Entonces, cuando yo escriba Y menos X, ¿qué es? Q2 por D menos Q1 por D, y eso es por la propiedad distributiva mirada hacia atrás, Q2 menos Q1 por D. Por lo tanto, Y menos X también es múltiplo de D, o sea que D divide a Y menos X. ¿Está bien? Por lo tanto, el XY, este numerito, el máximo común divisor entre X e Y, es divisor de X y divisor de Y menos X. Es un número que divide a X y divide a Y menos X. Entonces, ¿cómo es comparado con el máximo común divisor de X y de Y menos X? Este es un divisor de X y de Y menos X. Y este es el más grande de todos los divisores de X y de Y menos X. Por lo tanto, es menor o igual a Y. ¿Está bien? Y se hace un poco de lío. Lo voy a escribir de otra forma, a ver si les queda más claro. Vamos a poner un rojo acá. Sea D el máximo común divisor de X y de Y. Entonces, estas demostraciones están buenas porque son fáciles, pero pueden ser engorrosas. D divide a X y D divide a Y. ¿Estamos de acuerdo? D es el máximo común divisor de X y, por lo tanto es un divisor común. Es el más grande, pero voy a usar que es un divisor común nada más. Divide a X y divide a Y. Por lo tanto, dijimos divide a X y divide a Y menos X. Esto quiere decir que D es un divisor común de X y de Y menos X. Voy a borrar todas estas rayas que quedan muy feas. Así. Y si es un divisor común de X y de Y menos X, ¿cómo se compara con el máximo de los divisores comunes de X y de Y menos X? Y es menor o igual, porque este es el máximo de todos los divisores comunes. O sea, este D pertenece al conjunto de los divisores comunes y este es el más grande. ¿Pero quién era D? Al llamarlo D queda un poquito más simple la escritura. Luego, X, Y
es menor o igual que x y menos x. Uy, qué feo. Entonces demostré esta desigualdad. Ahora tengo que demostrar la otra para ver la igualdad. Entonces, estamos haciendo la prueba de 1. Primera parte, 1, 1. Ahora hago 1, 2. Sea, vamos a llamarlo C, el máximo común divisor de x y de y menos x. Entonces es lo mismo, fíjense, C divide a x y C divide a y menos x, porque es divisor de los dos. Entonces C divide a x y C divide a y, porque si divide a y menos x puedo sumarle x y divide a y también, lo mismo que hice para y. Y entonces C es un divisor común de x y de y, y entonces C es menor o igual que x dos puntos y, por lo tanto x dos puntos y menos x menor o igual que x dos puntos y. ¿Qué tal? Magia parece, porque la demostración es solamente usé que es un divisor y después lo comparo y aquel es el más grande. Entonces, en esta primera mitad, solamente uso que este es divisor de xy y uso que este de acá es el máximo de los divisores de x y de y menos x. Y en la segunda mitad es lo mismo, pero al revés. Esta es la base de lo que se llama algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor, que lo vamos a ver en un par de diapositivas más adelante. Bien, ahora nos falta la parte 2. Pero la parte 2, fíjense lo que es. Cuando yo escribo Rxy, ¿qué significaba eso en palabras? Es el resto de la división de y por x. O sea que eso es, yo tenía el y, lo quise dividir por x, y me quedó el resto. O sea que ese resto es y menos q por x. O sea que eso es y menos x, menos x, menos x, menos x, poniendo el x, como el q es entero, q veces. ¿Está? Entonces yo ya sabía que el máximo común divisor de xy es lo mismo que el máximo común divisor de x y menos x. Eso por el punto 1. Pero entonces, ahora este es un nuevo y el máximo común divisor de eso es lo mismo que el máximo común divisor de x menos x menos x. Y así, por inducción, puedo seguir y puedo demostrar que eso es el máximo común divisor de y menos q veces x. Pero eso es el resto. Entonces, puedo restarle x todas las veces que quiera. Y con eso me encuentro, llego hasta el resto. ¿Qué tiene de bueno el resto? Que si x y y son números grandes, el resto es cada vez más chico. Esa es la idea. Puedo ir achicando, entonces encontrarme con números chiquitos sin necesidad de hacer la factorización en primos que hicimos en los ejemplos primeros. ¿Lo ven? A cada número le puedo restar el otro y seguir manteniendo el mismo máximo común divisor. Ejemplo tipo examen, dice ahí. Miren esto. Dice, hay muchos de estos en la práctica, después les vamos a mandar los exámenes para que los hagan. Dice, probar que si x es un número entero, entonces los únicos valores posibles para el máximo común divisor entre x cuadrado más 8 y x más 1 son 1, 3 y 9. ¿Está? Máximo común divisor entre esos dos. X podría ser cualquier número entero. Podría ser 1.000.000, 35 millones, pero un número que se imagine. Mientras sea entero, el máximo común divisor entre esos dos puede ser 1, 3 o 9 y nada más. Entonces les muestro, acá hay como una técnica, ¿no? Entonces vamos a llamarle D al máximo común divisor.
Entonces sabemos que D divide a x cuadrado más 8. Y D divide a x más 1. La idea acá, la técnica, es operar con esto hasta que me diga que D divide a un número, que desaparezca el x. Entonces yo le cuento, porque vi el final de esta película. Si ustedes no ven el final, tienen que tratar de encontrar el argumento para llegar al final. Como D divide a x más 1, D también divide a cualquier múltiplo de x más 1. Entonces puedo multiplicar x más 1 por cualquier entero, también lo va a dividir. Lo voy a multiplicar por x menos 1. Es decir, que D divide a x más 1 por x menos 1, que es x cuadrado menos 1. Ahora, como divide a x cuadrado más 8 y divide a x cuadrado menos 1, lo voy a escribir a todo largo como D divide a x cuadrado más 8 y D divide a x cuadrado menos 1, divide a la resta de esos dos. Estoy usando que si un número divide a 2, divide a la suma, divide a la resta. D divide a x cuadrado más 8 menos x cuadrado menos 1. Y eso es D divide, el x cuadrado se cancela, por eso es la resta, a 9. Y si D divide a 9, D puede ser 1, 3 o 9. No puede ser otro número, pues son los tres números positivos que dividen a 9. Estos ejercicios en general tienen dos partes. Uno es demostrar eso y después lo otro es encontrar un x que haga que eso de 1, un x que haga que eso de 3 y otro x que haga que eso de 9, para ver qué son las tres posibilidades y que las tres se pueden alcanzar. Lo vamos a dejar por ahí ahora. Pues entendido la técnica, ese es un lindo ejercicio porque tiene una técnica, es tratar de hacer que se cancelen. Sí. Cuando vos multiplicás por x más 1, D no deja de ser el máximo común divisor y pasa a ser un divisor común. D, no, porque yo solo sé que, fíjate, está buena la pregunta, pero acá yo estoy usando que D es un divisor de x más 1, y entonces también es divisor de x más 1 por x menos 1. Pero no estoy multiplicando el D por nada, solamente estoy diciendo que también es divisor de este otro. Pero va a seguir siendo el máximo común divisor Sí. de x cuadrado más 8 y de X más cuadrado menos 1, va a seguir siendo el máximo. Esa creo. No, no necesariamente. D de entrada, la definición de D es esta, ¿no? Acá está D definido, y después lo que hago es multiplicar por cosas para sacar propiedades del D. Estoy deduciendo propiedades, pero no estoy diciendo que D es el máximo común divisor de este y de este. Eso no lo estoy diciendo. Uno podría preguntarse, ¿por qué multipliqué por x menos 1? ¿Y por qué no multipliqué solo por x? Yo lo que quería hacer es que aparezca un x cuadrado para que se cancele con este al restar. Si hubiera multiplicado por x, solamente... Si hubiera multiplicado solamente por x, ¿qué me quedaba acá a la derecha? Me quedaba x cuadrado más x. Entonces cuando yo después resto este x, perdón, acá me quedaba... me quedaba x cuadrado más x, y acá me quedaba, el x cuadrado se va y me quedaba 8 menos x. Todavía me queda un x. Se tendría que hacer algo más para que se me vaya el x. Entonces es cuestión de pensar un ratito por qué tengo que multiplicar. Sí. O sea, mi pregunta iba por el lado de lo que después hace la resta, y nosotros digo que la resta vale cuando estás trabajando con un máximo común divisor. Sí. En este caso, vos dijiste no se cumple que D sea un máximo común divisor de x cuadrado más 8 y x cuadrado más 1. No se cumple eso. Entonces, ¿se puede aplicar igual la resta de uno por otro? A ver, de nuevo, decime que no me perdí. Claro, si se puede aplicar, viste que nosotros restamos el x cuadrado más 8 menos el x cuadrado menos 1. Sí. Era como esos dos no son los cuales el máximo común divisor es el t,
no sabía si eso se valía. Si se podía hacer. Sí, porque vos, en principio uno lo que está queriendo hacer es descartar posibles divisores. Entonces yo digo, bueno, si tengo un divisor, es así, si yo tengo un divisor común de x cuadrado más 8 y de x más 1, con este razonamiento digo, ese divisor tiene que ser divisor de 9. Podría ser que al final los dos posibles sean 1 y 3, y te quedó el 9 por la técnica que hicimos. Pero en principio uno dice, bueno, los divisores posibles pertenecen al conjunto 1, 3 y 9. Se puede dar de más, pero si después dice, no, pero la respuesta correcta era el 1 y el 3. Bueno, ya vamos a ver más ejemplos. Quiero deshacer todo esto que retoqué para que quede la solución. Bien. Ahora quiero mostrarles el algoritmo de Euclides en un ejemplo, que es, quiero encontrar el divisor común máximo o máximo común divisor de 124 y menos 48. Ese número es lo mismo que el máximo común divisor de 124 y 48. Entonces, fíjense acá. La manera que uno piensa. Yo lo que quiero hacer es reemplazar uno de los dos por un resto. Vamos despacito acá. Tengo el máximo común divisor de x y y, son 124 y 48. Si hago lo que dice ahí, el x queda, 124 queda, y en el lugar del 48, tengo que poner el resto de la división de y por x, o sea, el resto de la división de 48 por x. ¿Qué me queda? Me queda de 48 porque el x es muy grande. Entonces vamos a hacerlo al revés. Siempre va a quedar uno más grande que el otro. Entonces lo voy a escribir al revés. 48, 124. Qué rico hablar conmigo. Entonces, el 48 lo dejo y tengo que poner el resto de la división de 124 por 48. Entonces voy a escribir acá, 124 es algo por 48 más un resto. Voy a hacer acá abajo, 124 dividido 48. Entra dos veces, 2 por 48, 96. Resto 4 menos 6, bueno, 14 menos 6, 8. 11 menos 9, 2. 28 es el resto, y el cociente es 2. ¿Está bien? Menos mal que no me toca hacer esto en Estados Unidos, porque la división, no sé si alguna vez vieron en video cómo hacen la división en Estados Unidos, una cosa rarísima para nosotros. Para ellos les debe resultar raro este formato que estoy borrando. Bien, entonces, ¿cuál es el resto de la división de 124 por 48? 28. Que se me achicó. Ahora pongo acá a la izquierda el 28 a la izquierda y el 48 a la derecha. Y acá voy a dejar el 28 y voy a poner, todos estos son iguales. El resto de la división de 48 por 28. 48, este es fácil, es 1 por 28 más 20. A veces la puedo hacer mentalmente y me da 20. Ahora pongo 20, 28, dejo el 20 y escribo 28 es 1 por 20 más 8. ¿Está bien? 8. Ahora escribo el 8 y el 20, y acá me pongo el 8 y el resto de la división de 20 por 8. 20 dividido 8 me da 2. 2 por 8, 16, más 4, 20. 4. Y ahí el 4 divide a 8, por lo tanto el máximo común divisor es el 4. ¿Se acuerdan esa propiedad que escribí hoy? 4, 8, pero si sigo una más, 8 es 2 por 4 más 0. 4, 0, 4. ¿Se acuerdan que el máximo común divisor de un número y 0 es siempre? Bueno, eso es el algoritmo de Euclides. Voy haciendo el resto, voy haciendo esa cuentita, y en un momento llego a 0. Cuando llegaste a 0, el otro número, el último resto anterior, es el máximo común divisor. ¿Siempre se llega a 0? Siempre. Bien, voy a tomar asistencia así. Descansan un poquito.
Facundo Acosato. María Mercedes Aguirre. Nicolás Arias. Gisela Ascaino. Francisco Baudraco. Jessica Bazán. Valentina Belén. Nicolás Blanc. Tiago Brenner. Tania Burna. Juana Campodónico. Fausto Carrero. Malena Casal. Magalí Collado. Lucía Colombo. Lucio Cosolito. Matías Costa. Yasmín D'Alessandro. Lautaro Fara. ¿Está Lautaro? No. Sebastián Fernández. Julio Figueroa. María Florencia Fleitas. Agustín Gali. Claudia Gauna. Tomás Gervasoni. Gianna Gervasoni. Matías Golda. Valentín Gómez. Valentina González. Agustín Gutiérrez. Catarina Keiner. Yasmín Lana. María Paula Lemos. Víctor Luques. Estaba Víctor. Juliano Macor. Verónica Mering. María Evangelina Mendoza. Tomás Moreira. Ana Paula Morresi. Santiago Musin. Julieta Navarro. Rodrigo Olivera. Bautista Pelosi. Fabiana Ponce. André Resek. Micaela Rivero. Agustín Romero. Milagros Romero. Camila Roncoroni. Lourdes Rosso. Selene Scaglia. Leonardo Simoneit. Celeste Sommer. Joel Sosa. Uma Tedesco. Fiorella Tempo. Mateo Valencia. Valentina Barisco. Natalio Vega. Alessio Visconti. ¿Vos sos Alessio o Natalio? Alessio. Franco Bismara. No, porque justo se me cruzaron. Bien. Seguimos un poquito más. Entonces, esta es la idea del algoritmo de Euclides. Y acá está escrito un poquito en abstracto lo mismo de recién. Fíjense, empiezo con un y y un x y reemplazo y por el R1, que es el resto de la división de y por x. Acá está la formulita. X por K1 más R1. Después los cambio de lugar, pongo el x a la izquierda y ese resto a la derecha, y miro, R2 es el resto de la división de este y por este x. O al revés, no, de este x por este y. Entonces reemplazo, este R2 es el resto de la división de este por este. Después reemplazo y pongo en R3 el resto de la división de este por este. A la izquierda siempre pongo el más grande a la izquierda y acá estoy pensando que el y es más grande que el x. Si el x es más grande que y no pasa nada, el primer paso no hace nada. Pero si el y es más grande, acá a este y lo voy a cambiar por R1, que va a ser el resto de la división de y por x. Por lo tanto, este R1 va a ser más chico que el x. Entonces los cambio de lugar. Ahora este R1 es más chico que x y hago la división de x por R1
y me da un nuevo resto que se llama R2. En la computadora no se almacenan todos estos restos ni nada. Fíjense que acá no importaba mirar la historia, solo me alcanzaba con mirar el último para saber que ya tenía el 4. Pero esa es la idea, voy repitiendo. Entonces, lo que voy obteniendo son siempre restos. El primer R1 es más chico que el valor absoluto de X, que es un número finito. Nunca lo voy a hacer con 0. Y después el R2 es el resto de la división por R1. Por lo tanto, el R2 es menor estricto que R1. No es menor o igual, eso es lo importante, es menor estricto. Y el R3 va a ser menor estricto que el R2. Entonces tengo lo que se llama en matemática una sucesión o una secuencia de números. Empiezo de un número que es valor absoluto de X. Y después tengo números más chicos, más chicos, más chicos, pero siempre positivos. O 0. En algún momento tengo que llegar a 0, que lo preguntaba Pablo. En algún momento llego a 0, porque son cada vez más chicos y estoy en los enteros. Si tuvieran los reales son aspe, ¿no? Porque puedes tener siempre un número más chico y nunca llegar a 0. Pero como son enteros, llego a 0. Entonces, en la sucesión de divisiones de acá arriba, dice, se llega a tener una división con resto nulo. Por lo tanto, el máximo común divisor de X es el último resto no nulo. Bien, y esta es la demostración, que es explicar lo que acabo de decir. Y esto, ayer, cuando estaba preparando esta clase, fui al ChatGPT. ChatGPT, vamos a ver en vivo. Y le dije que quiero una función en Python. Login. Quiero una función. ¿Se ve esa letra? En Python que calcule el máximo, no sé si es común divisor, el máximo común divisor. Por supuesto, aquí te proporciono una función en Python para calcular el máximo común divisor. Es más, yo no le dije nada y me dice, utilizando el algoritmo de Euclides. Esta es distinta que la que me dio ayer, les aviso. Y miren lo que hace. Yo lo que hice acá se puede decir así, copiar código. Ya lo tengo en la memoria. Ahora voy a Colabs. Google Colab. Bienvenido, nuevo notebook, nueva libreta. A ver si tengo que arrancar la lista. Pego lo que copié recién. Shift Enter. Y ahí ya tengo, fíjense, def GCD. GCD Greater Common Divisor, el máximo común divisor. Y ahora le digo acá, máximo común divisor de, ¿qué números probamos recién? 124 y 48. Shift Enter. 4. Tardó un poquito, ¿no? Pero bueno, porque está en la nube. Pero fíjense lo que hace. Acá lo que hace, eso es una cosa que tiene Python. Después vamos a aprender, los de ciencia de datos ya están viendo algo de Python, los de matemática vamos a ver Python algunos miércoles a la tarde. Lo que hace es lo siguiente, pregunta, si A es menor que B, lo intercambia, dice AB igual a BA. Esta fila dice, cambie lo que es AB, y lo que tienen A lo ponen B y lo que tienen B lo ponen A. ¿Está? Y acá dice, este while quiere decir que lo que está acá adentro se va a repetir. Dice, mientras el B no sea 0, en A y en B ponga, en el A pone el B, lo está cambiando de lugar. Y en el lugar donde estaba el B pone A por ciento B. A por ciento B es el resto de la división de A por B.
El porciento es el resto de la división de A por B. Entonces está cambiando A y B, tiqui, tiqui. Fíjense, 3 líneas, 5 líneas útiles. Lo que está, esto de acá es comentario para los humanos. Lo que está en verde también. Lo que es programa son estas dos que intercambia el A y el B para que le quede uno más grande que el otro. Que si no lo pones también anda. Y acá lo que está haciendo es, el A y B reemplaza, el B lo pasa a A, está haciendo estos dos pasos que teníamos nosotros. Ahí está. Acá. Nosotros teníamos acá, poníamos el 48 lo dejábamos y el 28, después los cambiábamos de lugar. Está haciendo esos dos de una vez. Los cambia de lado y va calculando el resto. Sí. Ahí cuando vos estás haciendo como el cambio, vos podés hacer eso con varias variables, con 3, 4, o sea, A, coma B, coma C. No, ahí, ¿En Python? Creo que sí. Sí. tipo, y te las cambia por... Sí. Un ejercicio típico de programación cuando nosotros aprendíamos a programar era cómo hacer lo que se llamaba el swap. Tenés un valor en A y uno en B, cómo hacer para que el del B pase a A. Tenías que ponerlo en otra variable, tenías 3 líneas, necesitaba. Acá haces A, B igual a B, A, te los cambias. Pero podés hacer. Eso es de Python. JavaScript creo que también. Bien. Este código igual anda mal si le pones negativo, yo lo probé. Porque hace mal el resto. Entonces, en realidad uno tendría que hacer acá, así digo, cambio A por el valor absoluto de A y cambio B por el valor absoluto de B. Entonces ya me aseguro que los dos son positivos y siga. Si los dos son 0 también anda mal. Entonces ahora si los dos son 0 tendría que decir no se puede y seguir. Pero bueno, el algoritmo de Euclides está ahí, en 3 líneas. Sí. ¿Cómo? Acá dice while, quiere decir mientras. Mientras B, y ahí dice el signo de admiración igual 0, quiere decir mientras B distinto de 0, quiere decir eso para el Python. Mientras B no sea 0, calcula un resto más, calcula un resto más. Sabe que en algún momento va a ser 0 y va a terminar. Entonces, cuando el B es 0, termina, y el resultado está en el A, que es el último no 0. Después lo pueden estudiar un poco, pero no me... Quería mostrarles que el algoritmo se puede programar fácil. Bien. Entonces, fíjense, acá está la sucesión que hace ese código. Empieza con un i x, el x lo pasa a la primera posición, y en la segunda pone el resto de la división de i por x. Después ese R1 lo pasa a la primera posición, y acá pone el resto de la división de este por este. Y así lo va haciendo. Entonces van quedando el R1, R2, R2, R3, R3, R4, así. En algún momento queda un 0, este es el B0, y el A tiene el máximo común divisor. ¿Está? Es genial este algoritmo, a mí me encanta. Bien. Ahora necesito un poquito de concentración para lo que vamos a ver. Esto también es muy útil. Dice lo siguiente, si tengo dos números no nulos, el máximo común divisor siempre lo puedo escribir como un múltiplo de x más un múltiplo de y. Esto es una cosa rara, pero es muy, muy útil para resolver ecuaciones donde las incógnitas son enteras. ¿Ustedes saben resolver sistemas de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas? Sí, bueno, de 3 por 3 a lo mejor, y van a aprender de n por n para cualquier tamaño, pero cuando las ecuaciones son enteras, los coeficientes son, las soluciones que estás buscando son enteras, porque estás contando números de personas, o porque no puede dar 3,5 personas, y cosas así, se llaman ecuaciones diofánticas, y ese tipo de ecuaciones es muy útil usar esta propiedad. Entonces, esta propiedad lo que dice es, el máximo común divisor entre dos números siempre se puede escribir como un múltiplo del primero más un múltiplo del segundo. Todo con enteros. Esto es lo que se llama una combinación lineal entera. A y B
son múltiplos de x y de y que voy a sumar. Entonces vamos a demostrarlo. A ver, lo vamos a demostrar. No. Vamos a demostrarlo en el ejemplo de hoy. Tengo que ver que el 4 era el máximo común divisor de 124 y de 48. ¿Se acuerdan? Entonces quiero mostrarles que el 4 se puede escribir como un múltiplo de 124 más un múltiplo de 48. Y lo vamos a hacer así. Esto que vemos acá a la izquierda son las operaciones que yo estaba haciendo hoy a la derecha, mis cálculos auxiliares, para ver los restos. Habíamos empezado con 124 y 48, y 28 era el resto de la división de 124 por 48. 48 después dividía por 28 y me quedaba 20 el resto. Sí, acá está la sucesión de restos. Hasta el último que no es 0. Entonces, fíjense, yo quiero ver que 4 es, esto que está acá, un múltiplo de 124 más un múltiplo de 48. Entonces empiezo de acá abajo. 4 es 20 menos, vamos a ponerlo así, más menos 2 por 8. ¿Estamos de acuerdo? Despejé el 4. Ahora 8 es el resto de este de acá arriba. Entonces voy a decir que 4 es igual a 20 más menos 2 por 8, pero ese 8 lo voy a escribir como 28 más 20 por menos 1. Entonces tengo el 28, fíjense que acá tengo el 20, el 28 y el 28, y esos 20 y 28 son restos de acá arriba, estoy subiendo hacia arriba en la escalera. Entonces, el 28 está multiplicado por menos 2, vamos a hacerlo para que quede ordenado, menos 2 por 28, y el 20 por cuánto está multiplicado. Acá por 1, acá por menos 2 por menos 1, o sea por 2, me queda 3 por 20. Hago distributiva, este menos 2 acá, menos 2 por 28 es este. Menos 2 por menos 1 por 20 es 2 por 20 por este 20. No quiero hacer la cuenta y que me dé 4. Quiero ir dejando los números. Me queda 3 por 20. Ahora, sigo acá arriba. 4 es igual a menos 2, este lo dejo por 28, más 3 por, y el 20 lo voy a despejar de acá. 48 más menos 1 por 28. Entonces me quedó el 48 por 3, y el 28 está multiplicado por menos 3 y por menos 2, o sea, por menos 5 por 28. ¿Fui muy rápido o está bien? ¿Voy rápido? Bien. Entonces yo quiero ir dejando vivos los restos estos, no los quiero ir simplificando ni nada, quiero que queden. Entonces, menos 2 por 28, y acá hago distributiva. Voy a hacerlo acá arriba. Menos 2 por 28, y me queda 3 por 48, más 3 por menos 1 por 28. ¿Vamos bien ahí? Estoy subiendo de acá a acá. Ahora tengo, esto es menos 3 por 28. Y acá tengo menos 2 por 28. Menos 2 por 28 más menos 3 por 28 es menos 5 por 28, la distributiva hacia atrás. Entonces eso es lo que me quedó. Y el 48 me quedó por 3. Ahora lo borro porque no me queda espacio. Y ahora 4 es igual a 3 por 48, lo dejo, más menos 5 por, y en lugar de 28 despejo de acá. 124 más menos 2 por 48. Pasó el menos 2 por eso. Ahora de nuevo hago distributiva. Me queda 3 por 48 más menos 5 por 124 más, estoy haciendo distributiva ahí, menos 5 por menos 2, 10 por 48. Entonces me quedó menos 5 por 124 más 13 por 48. Entonces,
el máximo común divisor lo puedo escribir como menos 5 por 124 más 13 por 48. ¿Sí? El A vale menos 5 y el B vale 13. Entonces, a partir de esa cadena de cuentas que hice para el algoritmo de Euclides, puedo volver hacia atrás y demostrar eso. No es muy importante encontrar ese A y B. En esta cuenta lo hice y es fea la cuenta, pesada, me equivoqué 3 veces mientras practicaba ayer. Capaz que está mal, pero no, la idea es esa, que voy recorriendo los restos hasta que en algún momento me quedan los dos originales. Entonces, ese máximo común divisor lo puedo escribir como un número por el primer divisor más otro número por el otro. Y eso se puede siempre, lo podríamos hacer en abstracto con esos restos, pero sería un embole. Entonces, acá tengo un teorema que dice lo siguiente. Siempre que Z se escriba como combinación lineal entera de X y de Y, el máximo común divisor de X y Y divide a Z. Otra forma de decirlo es esto. El máximo común divisor divide a cualquier combinación de X y de Y. Y esto realmente es una pavada casi, porque fíjense, si yo llamo D al máximo común divisor, entonces D divide a X y D divide a Y. Ni siquiera voy a usar que es el máximo, voy a usar que es un divisor. Como divide a X y divide a Y, divide a A por X y divide a A por Y, porque son múltiplos de X y de Y, son más grandes. Más grandes pero múltiplos, no es más uno. Y también divide a la suma. Perdón, acá era B. Entonces ya está. El máximo común divisor siempre divide a cualquier combinación lineal. Lo importante es que aparte se escribe como una de ellas. No los quiero abrumar con demostraciones, pero fíjense esto. Esto se puede demostrar, no es complicado, pero puede ser aburrido y los veo que ya están un poquito, el cerebro le está saliendo humo a algunos de la cabeza. Pero entonces, lo que dice esto de acá es que si yo tengo que calcular el máximo común divisor de dos números y los dos están multiplicados por algo, puedo sacar como factor común un número de alguna manera. Hoy teníamos, ¿qué números eran? 24. No, 48 y 124. Entonces podría haberlo simplificado así. Si yo tengo 124 y 48, los dos son múltiplos de 2. El 124 es 2 por 62 y el 48 es 2 por 24. Ay, no, 2 puntos no. O sea que esto es 2 por el máximo común divisor entre 62 y 24. Entonces lo achico de otra forma. También puedo sacar otro 2. Y acá poner 31 y 12. Y ahora ya no tengo 31. ¿Hice algo mal? No, está bien. Eso me quedó 4 por el máximo común divisor entre 31 y 12. Y acá cuando quiera sacar me va a dar 1. ¿Se entendió? Es como que si los dos números son divisibles por 2, el 2 va a estar en el máximo común divisor. Lo saco. Puedo ir sacando. Ejemplo tipo examen, dice acá. Lo voy a saltear ahí. Lo hacemos el miércoles, promesa. Quiero darles esta definición. Dos enteros x y y, que no son nulos los dos, son coprimos, eso es lo que dije hoy pero no lo escribí, si solo si el máximo común divisor es 1.
Ejemplos. 3 y 5 son coprimos, en particular son los dos primos. Menos 15 y 8 son coprimos, 25 y 32 son coprimos. ¿Tienen clase con Mara y Gusti acá o tienen que ir a otra aula? Entonces lo voy a tener hasta las 10:30. No. Todo número entero es coprimo con 1 y con menos 1. Porque el máximo común divisor con 1 y menos 1 siempre da 1. Y si tengo un número que es coprimo con el 0, tiene que ser 1 o menos 1. Porque ¿cuál era el máximo común divisor entre x y 0? Era x si era positivo y si era negativo era menos x, por lo tanto era el valor absoluto de x. Y la última propiedad, ¿qué quiere decir que son coprimos? El máximo común divisor es 1. Y por el teorema de recién, si el máximo común divisor es 1, quiere decir que 1 se puede escribir como una combinación A por X más B por Y. Vamos a cortar acá, porque si no me voy a... Por batir el récord de terminar el tema, tal vez le voy a pedir a Gusti. Vamos a hacer así una cosa. El miércoles también creo que tiene acá en continuado. Le voy a pedir a Gusti y Mara, me voy a extender un poquito, les cuento un poco el plan. Ahora tienen media hora de descanso, no tienen que llevar los útiles a ningún lado. Yo la semana que viene me voy por 3 semanas. Entonces quiero terminar con la teoría el miércoles. Y después las clases que siguen van a terminar con todos los ejercicios de la práctica para terminar de entender todo. Y después van a practicar ejercicios de examen con Gusti y Mara para que estén preparados para el examen. Cuando yo vuelvo retomamos con las teorías de la segunda parte. No me extrañen, no se preocupen, que los dejo en buenas manos.